tiene que pasar sin golpear a la persona que lleva. A ver, Antonio. ¿Veis? Parte de una buena posición, el perro siempre hacia la izquierda, relajado, atento a lo que le dice su dueño. Adelante, muy bien. Anuk tiene cara de triste, pero no. El perro en el fondo es un cachondo, muy bien. Aunque le va indicando poco a poco que por ahí no, pero lo hemos exagerado. Muy bien. Muy bien. El trabajo de guía en sí no es que sea muy vistoso, muy espectacular. No son números de circo. Lo realmente asombroso es cuando al cabo de un tiempo un perro es capaz de trabajar junto con su pareja, con su dueño, con su ciego o ciega, de una manera tan sutil que parece que no hace nada, pero van perfectamente compenetrados. Vamos a ver, muy bien. Estupendo. Los perros también no dejan de ser perros, a pesar de que todos les hemos castrado, los futuros guías, es necesario, pero hay multitud de distracciones que se encuentran en una jornada habitual de trabajo, de desplazamiento. Gente que lleva perros sueltos, en fin. Estos perros han de mantener la concentración en todo momento. Sí, qué bonito. Muy bien. ¿Veis? Anuk va relajado. Estupendo. Venga, pues un aplauso para Anuk. Ahí va. Bien. ¡Guapo! Hay que recordar, como mencionaba antes Antonio, la labor del voluntariado, que yo estoy seguro que aquí en Barcelona tendríamos también una gran oferta ¡Guapo! de personas que quisieran adoptar cachorros, pero hoy por hoy